Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. Muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Les agradezco mucho, estamos transmitiendo un programa más de Enlaces de la Construcción por la plataforma de guanatosfm.net, radio por internet y por Facebook Live en nuestra plataforma del aprendiz de Enlaces de la Construcción. Ya estoy revolviendo programas ahí uno con otro, uno atrás del otro. Agradezco muchísimo que el día de hoy nos acompañe nuevamente la ingeniera Reina Sandoval, a quien le agradezco. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Al contrario, muy bien. Muchas gracias. Muy contenta de estar otra vez aquí. Gracias. Es nuestra coconductora estrella, no lo quería decir, pero siempre nos ayuda de una manera estupenda y excelente. No lo puedo clasificar de otra forma. Y ella nos va a ayudar a presentar a nuestro invitado del día de hoy, por favor. Así es, bueno, el ingeniero Enrique Villa nos va a hacer favor de acompañarnos. El tema de hoy es pavimentos flexibles. El ingeniero tiene amplia experiencia desde que egresó. Quiero decir también que cuando egresó fue reconocido en la universidad como parte de los mejores promedios y bueno, de ahí basa toda su experiencia. Rápidamente, es ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara, nuestra casa. Es ha sido coordinador de estudios de mecánica de suelos, tiene participación en diseño y control de calidad de la pista del Autónomo Hermanos Rodríguez. Actualmente trabaja en Grupo Surfax como líder de operaciones en control de calidad de mezclas asfálticas. Adicionalmente cuenta con amplia experiencia y capacitación como Toastmaster. ¿Es correcto? Y bueno, el año pasado obtuvo el reconocimiento como diseñador de mezclas asfálticas de alto desempeño de la Asociación Mexicana del Asfalto. Trabajan con la certificación AMAC en agregados pétreos nivel 1 y nivel 2 y en 2016 recibió el premio Fundadores Dr. Jorge O. Agnus Dei Helio Faray. ¿Correcto? Un poquito complicado. Está difícil el nombre, pero empezamos por ahí, bueno, porque a mí me da mucho orgullo que nos acompañe hoy. Fuimos compañeros y bueno, encontrarnos tiempo después y ver cómo han crecido los perfiles, me da muchísimo orgullo. Quisiera que primero nos dijeras qué es este premio. Ese es Bueno, primeramente saludarlos, gracias por la invitación, ingenieros. Es un gusto estar con ustedes y a todo el auditorio también que nos acompaña. Este premio es de los congresos ibero-latinoamericano que se presentan cada 2 años y tienen que ver con los temas pertenecientes a lo que es el asfalto. De hecho, en el 2009 va a ser aquí en Guadalajara, también para extender la invitación. Que vengan 2019. En el 2019. Vamos a tener el SIL acá. Este premio fue en conjunto con el equipo de trabajo, que no quiero dejar de nombrar al ingeniero Israel Sandoval, también Ignacio Cremades, el dueño de la empresa, Ignacio Ramírez, técnico, y un compañero que se llama Edgar Ruiz, y en el conjunto todo el laboratorio participó en llevar esta investigación al SILA, que afortunadamente México fue premiado en este SILA, que fue en Colombia. ¿Qué es el SILA? El SILA es donde se presentan los avances o las investigaciones que se hacen en el tema de asfaltos o pavimentos asfálticos. Entonces, todo lo que participan países como Portugal, como España, Brasil o Colombia, países de Latinoamérica, y presentan las investigaciones o las tendencias a lo que está sucediendo en el tema asfáltico o los pavimentos asfálticos. En resumen, es eso lo que es el SILA. Un evento muy importante que tendremos el próximo año y bueno, un reconocimiento también muy importante, ¿no? Muchas felicidades por eso. Iniciando un poquito con el tema, la última vez que tuve el gusto de estar aquí, platicábamos un poco del control de calidad en lo que son terracerías, como quien dice la parte de abajo de lo que transitamos, ¿no? Y bueno, dando seguimiento a ese tema, ahora nos vamos a ir con qué es lo que hay arriba de esta subrasante, de esta base, de esta subbase. Y bueno, por eso tenemos aquí al ingeniero que es experto en el tema en específico de pavimentos flexibles, lo que conocemos como asfalto. Quiero aclarar aquí que este tema es muy importante porque si ustedes se ponen a pensar, y no nada más a pensar, el 90% o más de las carreteras, caminos, calles, avenidas que
por las que conducimos normalmente son de asfalto. Entonces, pues de ahí la importancia de que el control de calidad se lleve adecuadamente. Quisiera que empezáramos un poquito platicando de, bueno, qué es lo que compone un asfalto y cómo iniciamos el control de calidad de un asfalto desde sus principales componentes. Claro, ingeniero, si me permite, solamente unos minutos para ubicarnos en el contexto internacional, cómo está México posicionado en lo que son en calidad de carreteras, tanto en conectividad como en la calidad de las mismas. Del reporte del Foro Económico Mundial que tiene del 2018, expongo los siguientes datos. Los primeros lugares de los 12 pilares que califica, que en ellos está el pilar de la salud, de seguridad, de instituciones, de carreteras, de competencia laboral, de competencia de mercado, innovación. Hay uno que es un pilar que es la infraestructura. En infraestructura está también una subdivisión que es carreteras, y los primeros 5 lugares están ocupados por Estados Unidos, Singapur, Alemania y Suiza. México, dentro de este posicionamiento, se encuentra en general en el lugar 46. En la infraestructura se encuentra en el lugar 49, en carreteras se encuentra en el lugar 24 y en la calidad de las carreteras se encuentra en el lugar 47. De Latinoamérica estamos ubicando que Chile está por encima de México en el lugar 24, Ecuador en el 31 y México en el 47. Quiere decir que estamos como de este ranking de 140 países evaluados, estamos como el primer tercio en cuanto a calidad de carreteras. Entonces, para ubicarnos a nivel internacional y bajándolo a nivel nacional, como ya lo había comentado anteriormente, de la Red Carretera Nacional, que es del archivo o de la información del 2017 de la RNC, tenemos carreteras pavimentadas 169.078 kilómetros, de carreteras federales tenemos 49.954 kilómetros, estatales 100.792 y municipales de 18.332. El transporte de carga todavía a nivel nacional se mueve el 80% por carreteras, y de pasajeros está prácticamente el 95%. Como ya anteriormente lo había dicho, más del 90% de los pavimentos son flexibles. Y regresando a su pregunta, es tan importante como ubicarnos en la calidad de los pavimentos asfálticos. ¿De qué se compone esta parte? En el producto ya terminado, que es donde vamos, o el usuario va a tener la experiencia de circular por estas carreteras, necesitamos lo siguiente. Son 2 insumos principales, que es el asfalto o los materiales asfálticos y los agregados pétreos. El asfalto, recordemos que es un hidrocarburo, que es producto de la destilación del petróleo o el último producto de la destilación. Primero vienen los gases, la gasolina, el queroseno, el diésel, y finalmente viene el asfalto. Es una de las materias primas para la construcción de los pavimentos asfálticos. Y en cuanto a los agregados pétreos, pues recordemos de la clasificación de rocas, pues puede ser que sea sedimentarias, ígneas, rocas ígneas o también metamórficas. De las que más se utilizan en los pavimentos asfálticos son las sedimentarias, como las calizas, o las ígneas, que son de origen volcánico, las intrusivas, extrusivas, que son los basaltos, las dolomitas y también los granitos. Eso más o menos vamos a encontrar, y la calidad de estos materiales pues va a tener repercusión junto con un diseño, junto con un proceso controlado constructivo, tanto en la fabricación en la planta como en campo, tener el sistema de colocación, de compactación y todo lo pertinente al control de calidad en la supervisión. Al final el usuario va a tener una carretera durable, segura, cómoda, y también ya con las exigencias que tenemos, que sea de rápida tránsito, y pues en general son los procesos que participan en la mezcla asfáltica. Especificando en uno, pues en este tema puede ser lo que es la mezcla asfáltica, que es el asfalto principalmente, a lo que creo que podemos mencionar un poquito más sobre este tema. En la calidad de los asfaltos, las clasificaciones, ya actualmente en México se utilizan el grado PG. Ya hay una explicación de la SST que nosotros como empresa empujamos mucho a que ya se clasificara este tipo de asfalto. Fue 2018, es que está vigente ya este año. Y el grado PG, que es
En Estados Unidos se hizo un estudio que se la llama el Superpave, más o menos ocurrió desde del 1987 a 1993, donde se hizo un estudio para tener una mayor certeza de cómo los pavimentos iban a resistir las tres principales fallas. Las tres principales fallas son las siguientes: el ahuellamiento, o lo podemos ver como roderas, esas famosas roderas que ven en los pavimentos flexibles; el agrietamiento por fatiga, que pueden hacer o la pueden ver ustedes o nosotros más bien como usuarios, como la piel de cocodrilo, esos pequeños bloques que se van haciendo; o el agrietamiento térmico, que esos son por contracciones de temperatura. Los materiales tienen características de contracción o que suceden en los cambios bruscos de temperatura. Entonces ya la clasificación en este momento es el grado PG e incluye también una componente que se llama el JNR, que en la nomenclatura se lo van a encontrar PG, que es Performance Grade por sus siglas en inglés, y con 3 ya literales, que es un número que identifica una temperatura alta a la cual el pavimento se va a comportar de manera adecuada, que normalmente puede ser un 70, un 76 para zonas de México, y una temperatura baja que puede ser menos 16. Ya más de esas temperaturas en México no se dan en los pavimentos. No es la temperatura del aire, que sí, la temperatura del aire participa en la formulación del trabajo, pero esta temperatura de trabajo es a 2 centímetros de la superficie de la carpeta. Es decir, en la formulación para determinar el cálculo del grado PG que necesita un proyecto, un pavimento, interviene la temperatura o el clima que se presenta en ese proyecto, interviene lo que es también la latitud del lugar, porque los rayos ultravioleta también inciden de manera diferente en los pavimentos, y como el asfalto también sufre diferentes procesos en el que lo podemos ver: endurecimiento durante su vida útil. Todas estas condiciones le pueden afectar en el desempeño hasta llegar a su desempeño en el pavimento o la respuesta que tenga ante cierto tipo de factores. Y bueno, es importante todo lo que menciona respecto a cómo está México con respecto a los otros países clasificados, de acuerdo a lo que nos acabas de mencionar, la cantidad de metros o de kilómetros, casi 50,000 que hay en México de carreteras. Es en nada más federales, carreteras federales, según el dato que nos dabas. Estatales y municipales hay más todavía, que es prácticamente el 90% de las carreteras se construyen todavía con este método, y no es que sea todavía porque sea malo, sino porque también tiene muchísimas ventajas, ¿verdad? No solamente por costo, sino si está bien construido y para lo que fue diseñado, pues haciéndolo con calidad, tenemos un uso, un rango de vida adecuado, de acuerdo a la inversión que se está realizando, que para eso está también la calidad, buscar que la calidad esté así. Sin embargo, me gustaría mucho que tratáramos de ver en el sentido práctico, para que nuestra audiencia y sobre todo algunos compañeros tuyos y algunos estudiantes que ya están en los últimos grados de ingeniería y de arquitectura, claro, puedan escuchar, tal vez no tan técnico tu descripción, que hasta ni yo la entiendo, ¿no? No, pero sí me gustaría, mira, te lo voy a dar un ejemplo, si te parece bien, Reina. El ingeniero Amancio Berrones, que está escuchando el programa, nos pregunta: ¿con qué temperatura sale el asfalto de la planta? Dice, ¿con qué temperatura debe colocarse el asfalto? Ya es otra. ¿Y cuáles son los agregados del asfalto? Bueno, si ya lo mencionaste. El agregado, ya estamos hablando que la mezcla asfáltica ya es el asfalto, más el agregado pétreo hasta los finos, ¿no? Dependiendo de la calidad. Claro. Ahí hay 2 preguntas prácticas para el ingeniero. Él es un ingeniero que se dedica a vías terrestres y me pregunta eso: ¿cuál es la temperatura que debe de salir y cuál es la temperatura a la que se debe de colocar? Por ejemplo, supongo que la pregunta calientes, va dirigida a qué temperatura sale de la planta. Ahí no va a hacer una distinción, depende del tipo de asfalto. Depende de manera sencilla, puede ser convencional o puede ser un modificado. Un convencional normalmente son temperaturas de mezclado de 155 grados centígrados y de compactado 145 grados centígrados. Un modificado va desde temperaturas de 165 grados centígrados de mezclado
y 155 grados de compactado aproximadamente. Se hacen, para sacarla especialmente se hacen estudios, o hay una curva de viscosidad que el asfalto se comporta, por ejemplo, manejando un dato sin ser tan técnico, 0.17 pascales por segundo, vamos a encontrar la temperatura a la que la viscosidad llega ahí, que esa es la temperatura ideal para compactar asfaltos convencionales. Por ejemplo, se hace una curva de temperaturas de trabajo que tiene que ver con la viscosidad del asfalto. Como anteriormente dijimos, es un material que a temperaturas bajas se comporta como un sólido. Si lo vamos a ver en estado sólido a temperaturas altas como un fluido, vamos a tener elevar la temperatura para que sea fácil de mezclar, es decir, que se forme la película delgada con los agregados, porque si está frío pues no vamos a poderlo mezclar. No hay mezcla. Si está frío, no hay mezcla. Si está muy caliente, va a ser muy susceptible a deformaciones o problemas en la manejabilidad a la hora de colocarla, y a la hora de compactarla va a ser muy... Y que nos pueden dar fallas como la que mencionabas. Los procesos constructivos, de hecho, son muy importantes, porque si no, desde la construcción ya estamos teniendo fallas de construcción que se van a ver reflejadas en la vida útil de un pavimento. Entonces, de manera, recapitulando, 155 grados mezclados, 145 compactados, asfaltos convencionales, y asfaltos modificados, 165 compactado, 155 compactado. Aquí entonces es importante... Pregunta respondida. Sí, no, y aclarar también un poco que efectivamente, como hay muchos tipos de concretos, hay muchos tipos de asfaltos. Así es, entonces, como siempre, hacer mucho énfasis en reuniones previas de obra, donde debemos de definir las condiciones de calidad del producto, y así como en los concretos nos llega una remisión, también en el asfalto nos llega una remisión en donde vienen todos estos criterios, y bueno, ahí es donde entra el supervisor y el laboratorio de control de calidad, que nos van guiando en si cumple o no cumple, si hay conformidad o no con el producto. Entrando nuevamente, sin irnos tan técnicos, al tema, bueno, hablábamos aquí de varias fallas. Un mal control de calidad, bueno, en obra, yendo más específico, ¿qué es lo que un constructor debe de hacer como control de calidad, o cuáles son los cuidados indispensables que debe de tener un asfalto para que evitemos las fallas que nos comentabas, ¿no? Fatiga, contracción, ablandamiento, etcétera. Listo. En el control de calidad, recordemos que la calidad es el grado en que ciertas características inherentes cumplen ciertos requisitos. Todos esos requisitos ya están en las especificaciones. Normalmente, ¿qué se tiene que cuidar? El diseño, la parte de que lo elabora, el control en planta y el control en el proceso constructivo o ya en la obra. En este sentido, las cosas que deben de estar asegurando es las pruebas del material pétreo, que son, ya vienen las especificaciones, ya vienen las pruebas que tienen que hacer y los límites mínimos o máximos que deben de cumplir. Las pruebas a ligante también vienen especificaciones mínimos y máximos que debe de cumplir ante ciertas pruebas. Pruebas en la mezcla asfáltica, ya cuando está el conjunto pétreos y asfalto unidos, también se le hace control de calidad. Y la periodicidad también en los procesos constructivos de extracción de núcleos ya colocados, pruebas de desempeño para medir este tipo de fallas. Entonces, en todo el proceso constructivo se debe tener control. Si hablamos de los contratistas, que son los que van a fabricar la mezcla asfáltica, en primer lugar, pues ya hay un asfalto tipo que deben de cumplir. Normalmente ese lo piden a los que se dedican a producir asfalto. Hay empresas que ya son distribuidoras de asfalto, que las constructoras le piden un asfalto de grado PG 70-16, 76-16. En caso que necesiten alto módulo, pues hay PGs también de grados mayores. Entonces es un insumo que va a llegar a la obra y que también, así como el proveedor debe tener su carta de control de calidad de que te está entregando un producto que ya cumplió con la especificación que tú le estás solicitando, en planta normalmente se les hacen pruebas de recepción, que puede ser la prueba de penetración, que puede ser la prueba, si es modificado, la prueba de recuperación por torsión. Se hace también equipo, bueno, si ya tiene el equipo, viscosidades. Esto va a estar dependiendo que se le hacen, por ejemplo, 4 o 5 pruebas mínimas en obra, pero esa muestra también se llama un laboratorio central, donde debe de cumplir todo el paquete
del grado PG, que se le hace que son equipos más sofisticados, que es una tecnología más avanzada y que también deben de estar en unos espacios donde haya menos vibración, donde haya unos ambientes. Entonces, de entrada en la obra puede ser la de penetración, la de viscosidad y la de recuperación por torsión en caso de que sea modificado. En obra, ok. Pues ya se nos fue media hora del programa, es un momento de mencionar los saludos. Sergio Lozano, buen día, saludos a conductores, buen tema, porque la mayoría de las vialidades de asfalto en Guadalajara no cumplen con la calidad requerida por norma, ni producto, ni colocación. Bueno, Sergio dice que no cumplen, yo creo que no cumplen. Ángel López, excelentes saludos a los compañeros. Reina y Villa, un fuerte abrazo, buen tema. A mí sí me hace que traen porra. Saludos para ellos también. Sí. También tenemos un mensaje de Enrique Velasco. Saludos a Enlaces de la Construcción, saludos a los conductores del programa y el ingeniero Octavio Novoa. El tema de asfalto es un tema de gran interés, ya que aquí en Guadalajara, también habla de Guadalajara, urge un buen pavimento. Bueno, hay que ver también la forma de que no solamente la colocación, sino, ¿cómo podemos decir? Hasta qué punto nuestras autoridades quieren hacer una buena inversión. Claro. Porque la inversión también es considerable, la que se está realizando de manera continua, y yo creo que si se hace una buena inversión podrán también tener recursos liberados para otro tipo de obras que es tan necesario también en la comunidad, para la comunidad, ¿verdad? Claro. Es importante. Y si me permite nada más para concluir el comentario de este momento, quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a el podcast, la suscripción del podcast, en donde ustedes pueden escuchar este programa y todos los que hemos tenido, que ya son como unos 30 aproximadamente, de diferentes temas, ya están disponibles y muy rápidamente pueden ustedes acceder a suscribiéndose al podcast a cualquiera de estas charlas. Esta ya estará a partir de lunes o martes, dependiendo ya del equipo de producción, pero espero que más tardar el martes esté disponible para que la escuchen en el momento que gusten, cuando gusten, así como también por YouTube. Y les recuerdo que durante este mes estamos sorteando este libro, El ABC de las instalaciones de gas, hidráulicas y sanitarias. Es un libro que parece sencillo, lo es, porque de una manera gráfica y muy agradable, pues nos da también a los que somos ingenieros algunas consideraciones técnicas que debemos de tener para nuestras instalaciones. Entonces es un libro muy interesante que, como les digo, nos da estas recomendaciones. Las personas que durante este mes se suscriban a nuestro canal de podcast participarán en la rifa, y aquí delante de todos hacemos la rifa de todos los que participan para ver quién se lo lleva. Todos los invito a que se suscriban al podcast, lo pueden escuchar, y también si ustedes quieren en YouTube también está disponible, o en el mismo Facebook queda grabada esta plática para que ustedes puedan verla cuando gusten. Adelante, Reina. Gracias. Bueno, a mí me queda claro con el comentario, lo que normalmente se hace en campo es controlar temperatura, tomar una muestra, y la prueba pues normalmente más básica es contenido de asfalto, ¿no? Creo que ya nos queda claro que hay mucho más pruebas que hacer adicional a estas, que son las que se hacen comúnmente. Ahora, dando seguimiento, bueno, al interés que hay en cuanto a si aquí los caminos en Guadalajara están así por control de calidad. El que se hicieran estas pruebas que tú nos comentas, adicional al control muy básico que actualmente se lleva, ¿incrementaría la durabilidad de estas carpetas? Sí, pero cuidado en la respuesta, porque todo, si se tiene cuidado, es que todo va a impactar en un resultado final. Volviendo al comentario, recuperando el que le hicieron de los pavimentos de Guadalajara, las condiciones en que están o las calles en las que vemos, pues tener cuidado en la gestión de pavimentos. Por ejemplo, los proyectos que estamos hablando de proyectos estructurales que se llevan a cabo estudios, como lo son en los diseños estructurales, que puede ser el tránsito diario por medio en el que se tiene en cuenta, los espectros de carga, el tipo de vehículo que se tiene. De todo eso va a surgir un paquete estructural o una serie de capas que, como todo análisis estructural, es para que resista las condiciones a las que va a ser sometida, tanto en cargas, tanto en clima, como a condiciones durante vida útil.
¿Y si cambian las condiciones? Si A cambian lo las mejor no fue problema del proyecto, ni de la ejecución, ni de la realización, sino muchas veces hemos visto que de pronto, por alguna circunstancia extraña, cambian la vialidad porque cierran alguna calle debido a alguna extraña obra que está realizando en la ciudad, y que me da risa porque recuerdo algún... No, y es muy típico cuando desvían el tráfico. Pasaban solamente automóviles de manera regular, y ahora pasa el servicio del transporte urbano, el transporte público, todos los días, de manera continua, durante 2 semanas, en donde estamos teniendo un cambio completamente en lo que normalmente circulaba, que eran vehículos, eventualmente algún camión, y además, para agregar algo, en tiempo de lluvias, donde están las calles totalmente anegadas. ¿Qué pasa con ese asfalto? Es muy bueno su comentario y su... Digo, porque no hay que ser... decir qué fue lo que pasó con la línea 3. Bueno, hay que ser... hay que ser justos también en eso, ¿no? Hay veces que no podemos culpar al constructor o culpar a la autoridad simplemente porque hubo un cambio en las circunstancias y no es para lo que estaba proyectado. ¿Puede suceder también? Exactamente. De hecho, por ahí va la respuesta. Por ejemplo, eso lo podemos ver... Es que tú tu respuesta eres político, ¿no? Con la línea 3. Hay que tener cuidado en la respuesta. Ya vemos, sí. Lo que pasa es que en esta industria todo depende. Por ejemplo, le digo las experiencias que tenemos. Todo depende. Fíjate qué respuesta tan buena. Todo depende. Porque sería muy fácil decir que el efecto se debe a una sola condición. Pero alguien que sí tiene cierto conocimiento y puede ser válido, no da, esto falló por este producto, falló por la carga, falló por el control de calidad, falló por el... Es que intervienen una serie de factores que no podemos adjudicarle la falla a una sola cosa. Lo digo por experiencia en proyectos nacionales e internacionales. Sin ser comercial, nosotros nos dedicamos a productos y servicios integrados a la construcción de vías terrestres. Entonces también teníamos control de los productos de polímeros que se utilizaban en las carreteras, y casi siempre que fallaba algo es que el producto no funcionó. Pero recordemos que todo un paquete estructural está debajo de la carpeta asfáltica. Claro, lo que hablamos, recuérdense la última sesión. Sí, la carpeta asfáltica es la última que vemos y la que presentó la falla. Pero si una subbase, una subrasante se deforma, todo lo demás va a reflejar. No quiero decir que sea eso, por eso digo todo depende. Así sea de concreto, ¿no? También está susceptible a la falla. Además que el concreto pues no tiene tanta respuesta a las flexiones, sino que trabaja con presión, a diferencia con los asfaltos que son flexibles. ¿Por qué, ingeniero? A ver, yo sigo con cuestiones así muy prácticas de pronto. Eso está bien. ¿Por qué? Y me gustaría mucho para que nuestra audiencia lo conozca. ¿Por qué en una pista de aterrizaje en un aeropuerto se utiliza asfalto y no concreto? También hay de concreto, pero más bien en los corretajes y en la plataforma. Pero generalmente en la pista en donde despegan y aterrizan los aviones es de asfalto. Qué bueno que la hace, ingeniero. ¿Por qué es así? Que también la comunidad a veces tiene, o los usuarios comunes tienen un concepto diferente al asfalto. Lo están haciendo de asfalto, ¿por qué no lo hacen de concreto? Claro. A ver. Aeropuertos, ya lo dijo usted. Sí. Los autódromos. Autódromo también. Fórmula 1. Autódromo, Están hechos con carpetas. Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo del mundo. Fórmula 1. ¿Qué le cae a un aeropuerto? Aviones muy pesadas, y también la fricción es demasiado cuando aterriza y cuando está en reposo, porque en reposo también las cargas son importantes. Sí. Pero ahí es la flexión al momento las condiciones de una carpeta asfáltica en la macrotextura son distintas a las que ofrece un concreto, porque la textura, por ejemplo, en la Fórmula 1, los vehículos van a altas velocidades y también deben tener un equilibrio entre el desgaste de las llantas y la seguridad de los pilotos. Por ejemplo, todas estas características también ofrecen la macrotextura que ofrece una carpeta asfáltica. Desgaste, agarre. Resistencia. Fíjate, ya estamos hablando de temas que el concreto no nos lo puede dar para ese uso específico, ¿verdad? En la pista del avión, ¿por qué? ¿Por qué asfalto? Porque el asfalto mucha gente lo ve como lo más, voy a utilizar la palabra, bueno, no lo voy a utilizar, lo más económico. ¿Sí? Mira nada más, lo están haciendo de asfalto, es lo más económico. ¿Por qué asfalto? Tú que eres defensor del asfalto.
no defiendo el tema, pero sí lo establezco por el criterio que ya tengo de conocimiento. Hay cosas que se hacen con concreto y está bien, pero comparemos algo muy sencillo. Las construcciones que hacen de carreteras de concreto, ¿qué espesor le ponen en la losa? 30 centímetros. Las espesores que ven en los bacheos o lo que hacen en las calles, ¿de cuántos espesores lo ponen? Si acaso 3 centímetros, 2 centímetros. Es decir, como dicen, no es una función que le estén haciendo a ese tipo de baches de las calles que hacen que la línea 3 se desvió. Por ejemplo, esas calles no le van a hacer un trabajo estructural, porque lo que vemos es que lleguen, bachen, y la mezclita que le ponen es para que dure cierto tiempo y al año siguiente también lo hagan, ¿no? Si se hace un estudio verdadero, como dijo usted, y hay un estudio en una revista asfáltica técnica que se presentó por un ingeniero de Capufe, donde evalúa 2 pavimentos perpetuos, uno que pone el concreto y otro que pone un paquete estructural que viene con una carpeta absorbedora de tensión, alto módulo y carpeta asfáltica, todos de asfalto. En sus conclusiones, el de asfalto económicamente redujo el 24% del gasto desde el proyecto hasta la ejecución. Estamos hablando de producción de mezcla, estamos hablando de producción de los insumos. También en contaminación puso datos importantes, que en todo ese proceso el CO2 que se ocasionó fue mayor en la producción de carpeta con cementos, ya me estoy revolviendo, de concreto hidráulico en comparación con lo que sucede con las mezclas asfálticas. Entonces hay estudios de ingeniería que lo ponen, pero si estamos hablando de calles, por lo que pasa en estas líneas 3, está sobrecargado el tema, y cuando un diseño, como usted dijo, no fue proyectado construido para eso, pues la sobrecarga, la vida útil la reduce a 2 días, a 3 días, que ya le está pasando. La lluvia es un problema, es un enemigo de toda la estructura que está de la vía terrestre, tanto para carpeta asfáltica, tanto para bases, para subbases. Hay que cuidarla o todas las obras hidráulicas que se hacen es para protegerla precisamente del agua. ¿Qué podemos utilizar de entrada? Yo creo que en las mezclas asfálticas recomendaría que se utilizara un agente promotor de adherencia, porque ya eso le va a ayudar a que el asfalto se mantenga en la mezcla, en la estructura. Según especificaciones, perdón que te interrumpa para no salirnos de esto, ¿es obligatorio este factor de adherencia? Bueno, que es como el riego de liga, que es como normalmente lo conocemos, porque a veces sí, porque a veces no. ¿Qué nos dicen las especificaciones al respecto? El promotor de adherencia no es la liga, es un elemento que se le aditiva al asfalto para evitar desprendimientos. Para evitar desprendimientos, o que lo mejor más, ¿qué se hace antes? No es obligatorio, pero se hace un estudio donde se evalúa la adherencia. Hay 4 pruebas que en México se utilizan. La más utilizada es una que se llama desprendimiento por fricción, que está en la SST y también está en la explicación del protocolo AMAC, donde se somete una mezcla de grados pétreos con asfalto y se somete a sumergida en agua, y después se hace un ciclo de 3 horas a agitación, y de ahí, de estar totalmente cubierta, al final van a salir piedras que se pelaron o sí todavía mantienen el asfalto en la piedra, y por ahí vamos, hay una especificación. Si es máximo 10% de desprendimiento es lo que te permite que haya. Si tú pasas esto, le tienes que forzosamente agregar un aditivo mejorador de adherencia. Dudo mucho que pues estas cosas se hagan en calles o en vialidades normales, este tipo de estudios. Casi siempre los bacheos en las mezclas específicamente se tienen que hacer del tipo de la misma mezcla que está colocada. No puedes... tienes una mezcla y le echas lo que quieras, entonces esto todavía dificulta más, porque si tú crees que vas a saber qué tipo de mezcla utilizaste hace 3 años, bueno, no creo que 3 años dure tanto, pero vamos a decir, bueno, siendo optimista, 3 años puede durar más si está bien hecho. Sin embargo, ya desde ahí tenemos una dificultad, no estás utilizando la misma mezcla. No, bueno, ya de entrada, por practicidad, no me dirás si estoy en lo equivocada. Normalmente se tiran asfaltos de mezcla caliente, y las reparaciones normalmente es con mezcla fría. Hay mezclas para bacheo que se hacen con asfaltos o aditivos que pueden ser en frío o rebajados, con un aditivo que les mejore también este tema. Y
En las calles es muy difícil de verlo. Todo lo que le pongamos encima que ayude a que mejore la condición de operatividad de la carretera, pues es bueno, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo prefiero que la bacheen con lo que sea, pero poder circular de una manera más cómoda, a esperar a que se termine un estudio para ver qué es lo que le van a poner, ¿no? Hay que ser prácticos también. No tan un estudio tan complejo no se hace. A veces es sencillo, por ejemplo, determinar si una carpeta superficial que a legua se ve que es un SMA o una carpeta densa, pues es sencillo. No se necesita el supervisor conoce, ¿verdad? Ajá, momento de exactamente. Sí. No es un estudio complejo, ni se necesita hacer quizá ni el estudio. Pero a lo mejor no tiene los medios para pedir la mezcla correcta. A lo mejor dice, yo te voy a mandar esta que es la que estamos comprando y ponle a todo lo ¿Qué mismo? Es lo que hacen los programas, ¿no?, de bacheo municipales? Sí, ¿no? También hay especificaciones para las mezclas para bacheo, también deben de cumplir con ciertas características. Deberían, muy bien. Bueno, nos queda poquito tiempo. Sí, adelante. Va muy rápido. Hace unos ya te parece minutitos, que te estamos regañando, pero sí, nada más para tu comentario, No. Y hay otro tema que vamos a sugerir para otra ver si visita. sí, y para hablar exclusivamente de la ecología y el asfalto, que también como que están peleados, siempre, ¿no? Pareciera, y creo vamos que es a dejarlo mito, pendiente. pero eso no lo hago. Vamos a dejarlo pendiente. Lo dejo en paréntesis nada más para decirles. Sí. A nivel mundial, el material que más se recicla son los pavimentos. El material más reciclado en el mundo. Después de las latas, después del plástico, es el que más se puede reciclar. Hay asfaltos, déjalo para otro programa, que incorporan reciclado en las carreteras. Sí, claro. Así es. Ahorita nos dijiste algo muy importante, gestión de pavimentos. Rápidamente y en 10 minutitos dinos qué es esto, qué es la gestión de pavimentos y por qué deberíamos de implementarla. Hasta te la digo al menos como se nos muy bien, nos da más tiempo para otro tema. La gestión de pavimentos es, en síntesis, conservar un patrimonio vial en buenas condiciones. Patrimonio vial me refiero a todo el esquema que tenemos vial o de la vía terrestre, que es hacer la intervención oportuna en el momento oportuno. Es decir, hay una línea de crecimiento del índice de condición del pavimento, de tenerlo en 100%, que es su comportamiento como el mejor, el óptimo, tanto a nivel estructural como a nivel superficial, está en buenas condiciones. Pero ahí con el tiempo, como todos los materiales, tiene una vida útil, va a ir perdiendo propiedades, va a ir presentando cierto tipo de fallas. Y la gestión es prácticamente eso, intervenir con el procedimiento adecuado en el momento adecuado. ¿Qué se hace para eso? Pues hacerse de herramientas, si lo podemos ver en una pirámide de pasos, hacerte de las herramientas necesarias para la gestión de pavimentos, como hay software que nos ayudan a evaluar con diferentes estudios de los actuales, de materiales, de tránsito, que nos van a dar una idea técnica de cómo está. Luego, ¿qué sucede? Los paquetes económicos o la infraestructura, ¿cuál es el que le asignan? Entonces, el factor economía también, ¿para qué me alcanza o en qué momento me alcanza para hacer una rehabilitación? El otro es hacer un inventario, el siguiente paso, un inventario, ¿qué es lo que tenemos, no? Pues tenemos todo este tipo de vías, estas vías están en buenas condiciones, estas están en medias condiciones, estas están en malas condiciones, y priorizar cuál es la ponderación en cuanto a importancia, en cuanto a impacto, y todo tiene que ver con el desarrollo económico del país, ¿no? Hay unas que las dejan que se vayan, hay otras que no permiten que su índice de condición de pavimento disminuya. Después de esto, pues hacer un programa de qué es lo que se va a hacer, y al final es la estrategia, cómo es que se va a hacer. Entonces, esa prácticamente es la gestión, esos son los pasos, y dentro de esos pasos pues vienen todo un mundo de cosas que se tiene que hacer, ¿no? ¿Existe dentro de la gestión pública actual, se entrega esta gestión de pavimento, o cómo estamos ahorita, en específico aquí en México, respecto a gestión de pavimentos? Bueno, hay carreteras públicas y hay carreteras que están concesionadas. De las concesiones, pues prácticamente ellos están interesados en mantener sus vías pues bien, ¿no? Nosotros participamos con algunas concesionarias que les llevamos la gestión de pavimentos, es decir, sí les hemos medido durante ciertos años cómo están en sus carreteras, y también les proponemos ciertas intervenciones y en qué momento y qué tipo.
Por ejemplo, te hablo en esa gestión, intervienen factores como indicadores de desempeño superficial, que esos vamos a ver lo que usted dijo, el coeficiente de fricción, el índice de regularidad internacional, que son algo para que circule pues cómodo, lo va a ver. Si no está eso bien. Y el coeficiente de fricción parecería no ser importante, pero es fundamental también para evitar accidentes. Evitar accidentes, porque una huella de frenado se ha visto que en un pavimento incorrectamente ejecutado varía hasta un 30%. O sea, si tú en la misma velocidad, el mismo auto se para en 40 metros o en 35 metros, en un asfalto, digamos, diferente, quiero seguir siendo prudente en mi comentario, claro. Se va hasta 50, ¿no? No claro. Pasa del 30%. Imagínate, eso puede costar la vida a una persona o a una familia, o puede ser de una consecuencia grave en un accidente, ¿no? Entonces sí es interesante lo del coeficiente de fricción, que a veces decimos, pues sí, pero y lo acabamos de ver en Ciudad de México, que en la bajada de Santa Fe una persona no se detuvo y se llevó creo que a 10 automóviles con no sé cuántas personas que fallecieron. Sí, un muerto. Entonces es grave, ¿no? Accidental. Y lo vemos también puede ser incluso un accidente en una ciudad también, ¿verdad? Claro. Que alguien se frene para adelante, y es el clásico ejemplo de cuando empieza a llover y empiezan a soltarte los aceites y tú consideras que te alcanzas a parar, y pues sí te alcanzas a parar, pero ya cuando te estrellaste en el de adelante, ¿no? Entonces normalmente tú dices, falló el auto, ¿qué me pasó? El carro patina. Claro. El coeficiente de fricción pues ya no es hay un fenómeno interesante que sucede ahí y hay recomendaciones de carpetas asfálticas. Lo que dice usted es el acuaplaneo, cuando la llanta no está en contacto directo con la carpeta y está la película de agua. Por ejemplo, hay carpetas que ya superficiales, que la macrotextura que solicitan es para que sean de fácil bombeo y la película de agua no se forme, sino que sean de rápida evacuación del agua y no se quede ahí. El SMA es una carpeta indicada para eso, o que ayuda para eso. Claro, ya depende, por supuesto, el tipo de llanta, etcétera, etcétera. Claro. El tipo de vehículo, la velocidad, ya son una serie de factores muy importantes. ¿Qué tal si el conductor no tomó las que varían, pero refiriéndonos al uso común, tradicional, normal, hay fallas y hay accidentes. Claro, el grado de accidentalidad también es considerado en la operación de la carretera. Es decir, ya no solo la exigencia de las carreteras van en cuanto a que sean de conectividad, es decir, que estemos conectados para que vayamos con nuestras familias, hagamos los viajes de turismo, vayamos a otros lugares, conozcamos, transportemos mercancía. No solo requiere conectividad, sino buenas carreteras, y a eso le incluyen que sean rápidas, que sean económicas, en el sentido que al usuario le cueste un factor menor circular por buenas carreteras que si fuera mayor. Me refiero también a los costos que tiene después una mala carretera en refacciones, en desgaste de llantas, en mayor combustible, porque si también el tráfico siempre está detenido, no es un buen tráfico, ya necesitamos más vialidad, pues todo esto también incide. Definitivamente. Bueno, agradecer que ahora sí ya se nos... No, todavía nos quedan 8 grandes minutos. Ajá, 5 minutos. Aprovechémoslo, ingeniero. Respecto al, volviendo al tema de gestión de pavimentos, bueno, ahorita hablamos un poco de lo que es las carreteras concesionadas. En el ámbito público, ¿cómo está este tema? También tiene la responsabilidad, pues las secretarías... responsabilidad, sí, pero... de hacerlo. Y de acuerdo a lo que tengan en los paquetes económicos para conservación y rehabilitación, pues van a priorizar cuáles intervenciones necesitan. Desconozco pues, cuáles tengan en mente para hacerlo a nivel público, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer, pues ahí lo que te comentaba, en el índice de condición del pavimento hay un rango donde cuando ya desciendes entre el 50% al 70% que tu carretera está evaluada por diferentes factores, tanto indicadores superficiales como estructurales, ya la tienes en esa condición. Es un factor crítico intervenir ahí, porque ahí la intervención te va a costar, si hablamos en pesos, por ejemplo, una unidad.
Si la dejas pasar de ahí a que siga a capas inferiores, ya te va a costar 5 veces lo que te pudo haber costado. 5 veces. Rehabilitarla en el punto crítico. Correcto. Que es entre el 50 y el 70%. Ahí, desde que es nueva, se puede prever ciertos tipos de deterioros o retrasarlos con selladores asfálticos. Por ejemplo, cuando hay selladores, pues para aplicarlos en las carreteras, o lo que ustedes pueden ver en los estacionamientos de supermercados, sin decir marca, casi siempre les ponen un riego de sello para protegerlos ante los desgastes, derrames de combustibles, ante la circulación de los vehículos, y los mantienen en mejor estado. Sí, incluso hay carreteras que se hacen con solo cemento y un riego de sello y con eso funciona. Y sobre todo en Centroamérica es un método muy utilizado. No le ponen asfalto, y bueno, cumple con sus necesidades económicas y de tiempo, que así es, le dan es un tipo de diferente de... Sí, claro, por ejemplo, el riego de sello se hace cuando las intervenciones son de mantenimiento, para factores superficiales, que el coeficiente de fricción ya, por ejemplo, hablando de números, 0 es liso y 1 es muy rugoso, debe estar intermedio para que no derrapes, y no tan rugoso para que tus neumáticos no se desgasten. O para obras, como cuando se hizo la presa de la Yesca y todo eso, bueno, se hacían caminos. Sí. No, para caminos de acceso y todo, que haces una terracería, pones un riego y con eso le estás dando mantenimiento, y es suficiente para la finalidad para la que se busca, ¿no? No tiene que ser una autopista, y da el uso correcto. Ahí es más importante la base, la estructura, porque pues, al final de cuentas lo demás es una superficie de rodamiento para que sea más cómoda para todo lo que transita en ese momento. Sin embargo, pues, durante el proceso de la obra, lo que falla muchas veces es justamente la estructura, ¿verdad? Claro. La estructura que está mal. Si me permiten, ahora sí, en estos últimos momentos, para leer algunos comentarios. Diego Mendoza, saludos. Está preguntando respecto a los aeropuertos. Nosotros ya hablamos al respecto, un poquito nada más. Pablo Mendoza, saludos, estamos viendo su programa en San José, California. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Muy interesante el tema. Y aquí estamos escuchando, habla respecto al aeropuerto, al autódromo Hermanos Rodríguez. Ahí tenemos una pista también que se usa para la Fórmula 1. Claro. Daniel 2015. Álvarez, saludos, estamos escuchando su programa en Zapopan. Muchas gracias, Daniel. Alejandro Ávila, saludos, Enlace de la Construcción. Muchos saludos a los invitados, a Reina, muchas gracias. Y también tenemos algún otro mensaje déjame ver, aquí tenemos Sergio Lascano. Buenos saludos a todos los conductores, buen tema, porque la mayoría de las carreteras, bueno, ya hablamos de lo de Guadalajara. Ángel López, excelente, saludos a los compañeros, eso ya lo habían mencionado. Y tenemos un último. ¿Cómo se trabaja el asfalto en frío? Nos pregunta Sergio Lozano, también compañero de ustedes. Trabajo con bueno, eso ya es otro tema. Es un tema amplio. El asfalto en frío básicamente son emulsiones asfálticas, que emulsiones asfálticas pueden ser, también hay mezclas o más bien carpetas que se hacen con emulsión asfáltica o que se trabajan en frío. Al sur del país hay varios tramos que utilizan el mayor número las mezclas asfálticas con emulsión. En frío, eso se hace a temperatura ambiente. Siempre que hablamos de emulsión, las mezclas se hacen a temperatura ambiente. Las emulsiones, pues también para ligar las interfaces de las carpetas, pues está la que mencionó, el riego de liga, o para conservar la base para que sea transitable, el riego de imprimación. Depende de la función, eso se trabajan en frío, todo ese o a temperaturas más bajas. No se tiene que subir el asfalto arriba de 100 grados, ¿no? Se trabajan a temperaturas más bajas. Eso tiene que ver con los equipos también y las condiciones en que se van a utilizar, pero también es un tema amplio, ¿no? Un tema amplio de asfalto en frío. Sí, agradecer muchísimo. Me queda claro que es un tema súper amplio. Me gustaría comprometerlo a que nos acompañara a hablar un poquito de emulsiones en frío, todo lo que se trabaja en frío, y pues de la parte ambiental.
Que creo que también es... En la parte ambiental hay también algunos ecologistas que no les gusta mucho el asfalto. Creo que tiene también, por decirlo de manera adecuada, áreas de oportunidad, Claro. pero hay algunos temas que no conocemos, entonces me parece que criticar así de una manera tan directa, habría que conocer algunos parámetros para que vean que no es lo que muchos o de manera normal perciben que es lo peor para la ecología, es el uso del asfalto. Estás acabando con todo lo que está en la naturaleza, entonces hay algunas... De hecho, me parece que es un poco exagerado también en algunos temas, ¿no? Claro. Porque también el concreto, les quiero decir, también tiene su huella. Bueno, ¿no? para fabricar en cemento, usted sabe. Sí, tiene su huella y a veces que dicen, no, el concreto no, pero asfalto. Y hablando de eso, ingeniero, pues, por ejemplo, Cemex, pues, a nivel internacional, las empresas que están posicionadas en nivel de concreto, pero en el continente europeo trabajan con asfalto. Pueden checarlo en la página de internet, uno de sus fuertes, o en Europa, varias de las carreteras. No por, ni lo siento como crítica, ni ponerlo o una o la otra. Sí. Simplemente las soluciones hay que evaluarlas. Intervienen un cierto número de factores técnicos, económicos, de desarrollo, que pues bueno, van a estar en la mesa. Siempre que se maneje el control de calidad y todas las partes estemos conectadas para ofrecer un producto, desde que los insumos sean los buenos o los adecuados en el proceso de transformación de los insumos al producto entregado final, en toda esa cadenita está un mundo de gente, ¿no? Mientras todo se haga de manera adecuada, creo que vamos a entregar un producto a los usuarios, que también somos nosotros, pero la responsabilidad pues en la que estamos es garantizar esa parte, ¿no? Nos toca una pequeña partecita en lo que es el control, pero no es lo definitivo. En respuestas concluyentes sí impacta en el resultado de desempeño, pero no es el 100% de que aunque esté controlado, vaya a hacer, porque pues si el diseño no está proyectado desde un principio a tener sobrecargas, y eso también manda un mensaje, cuántas pistas o nuestros vehículos circulan sobrecargados sobre las estructuras. Entonces, porque se tiene un diseño para soportar cierto tipo de cargas, cierto tipo de vehículos, pero normalmente eso también es un factor que influye la sociedad, que influye las decisiones que tomamos, que influyen las dependencias, y bueno, también está ahí, ¿no? De ejemplo claro, la línea 3, la sobrecarga que soporta una calle que no está diseñada para eso es muy poca. Pues las calles pues van a estar al final. Ya nos las acabamos. Que ya nos las acabamos. No es lo mismo que le circule una bicicleta que lo que le circule un tractocamión, ¿no? Sí, un tractocamión de doble remolque, ¿no? Yo Adelante, quisiera Reina, para cerrar concluyendo que bueno, es importante que a todos, y creo que con esta plática nos quedó muy claro que el asfalto no es la solución fácil, no es la solución económica, o sea, creo que eso es un mito. El asfalto es igual de útil y es igual de durable si lo hacemos bien, y muchas veces es, como lo vimos en el caso del aeropuerto y de la pista de vehículos, es la mejor opción sobre el concreto, ¿no? Entonces creo que yo concluyo con eso. Me gustó mucho ese tema y pues bueno, espero que en un futuro podamos seguir platicando un poquito más. Muchas gracias otra vez, muchísimas gracias Enrique, que nos acompañaste el día de hoy, y pues... Muchas gracias también por tu visita, esperamos que no sea la última y que nos apoyes con tus comentarios, que son bastante interesantes, sobre todo para también tratar de romper un poquito con los mitos del asfalto, ¿no? Que no todo es malo, hay muchas cosas buenas. No, les agradezco a ustedes. Gracias. Les agradezco a ustedes por abrir el espacio, usted ingeniero, a Reina, No, y pues con mucho gusto se disfrutó la charla, y obviamente pues son temas muy extensos, sí. Ojalá que también no me hayan dejado un lenguaje tan técnico y me hayan entendido. Vamos a platicar más al respecto. Los que no nos dedicamos a esto, y muchas gracias al auditorio también, saludos para todo muy bien, que me conozcan aquí y en otros países también. Muchas gracias, sobre todo gracias a las personas que nos escuchan justamente en otros países. Tenemos todo México, pero también nos escuchan en Sudamérica, en donde el día de hoy quiero dar un agradecimiento a las personas de Colombia que nos han estado enviando mensajes debido al video que sacamos hace algunos días hablando de una obra importante en ese bonito país.
También a las personas que nos escuchan sur de Estados Unidos, Cuba y nuestros amigos de España. No se olviden, regístrense en el podcast, suscríbanse a nuestro canal y participen en la rifa de este libro, en donde seguramente encontrarán algo que podrá ser interesante y podremos continuar aprendiendo. Gracias nuevamente a ambos, gracias a todos ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Enlaces de la Construcción.